mundo cree, estamos dando puro CO2. No, es solo 3%. ¿Cuál es el gas que más se moviliza durante las respiraciones? Nitrógeno. Y el nitrógeno mayormente no lo usamos para nada. Aunque ya les voy a explicar cuánto nitrógeno puede ser muy peligroso. Hablemos del oxígeno, chicos. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. ¿Y por qué requiere de hemoglobina? Porque, según la ley de Henry, el oxígeno es muy poco soluble en agua. Así que requiere de un transportador. Y el transportador es esta proteína. Es una proteína cuaternaria. Está conformada por dos cadenas, 2 alfa y 2 beta en el adulto, porque las hemoglobinas varían. No es la hemoglobina la misma que tú tuviste antes de nacer que la después de nacer. Ustedes van a llevar de acá unos años neonatología dentro del capítulo de pediatría y van a ver que cuando nacen los niños, muchos de ellos al cabo de unos días se ponen amarillos, se ponen histéricos. La mamá se preocupa, pero es un fenómeno mayormente natural y después comienzan a orinar su chichita bien cargada y se comienzan a despigmentar. Hasta ahí todos felices. Pero en algunos niños ese fenómeno se vuelve muy intenso, se ponen muy histéricos. ¿Y qué hacen con los enanos? Los meten en unas cunas con luz blanca. Les ponen unos antifaces para que no vean sus ojitos, que están los enanitos caladitos con la luz blanca. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que pasa, muchachos, es que cuando uno nace, tiene la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal tiene una característica. Está ideada para ambientes bajos en oxígeno. Cuando uno está dentro del útero, que es un feto, ¿ustedes creen que recibe los 152 milímetros de mercurio? No, va a recibir los 100 de la mamá, que al final no son 100, son 96, ¿se acuerdan o no? Por el chance fisiológico. Recibe los 96 por la arteria umbilical. Entonces, recuerden, 96 es una poca oferta a la mitocondria. Entonces tiene que adaptarse. Y la hemoglobina que tienen los bebés, los fetos, es una hemoglobina que tiene una alta afinidad por el oxígeno. La chapa rápido para de esa manera distribuirla a los tejidos del feto. Pero ¿qué pasa cuando uno nace? Cuando uno nace, cambia drásticamente las condiciones de vida de la persona. Y ahora sí recibe 156. Y esa hemoglobina fetal no es la adecuada. Ocurre un viraje, un cambio a hemoglobina adulta. ¿Y qué hacemos con los glóbulos rojos llenos de hemoglobina fetal? Los destruimos. Hacemos hemocateresis. ¿Se acuerdan qué es hemocateresis? El fenómeno de destrucción de glóbulos rojos. ¿Cómo se llama el fenómeno de formación de glóbulos rojos? Hematopoiesis o eritropoiesis. ¿Entienden? Poiesis de formación, cateresis de destrucción. Y recuerden, ¿le llevaron fisiología sanguínea? No. Todavía, escucha. No llevan nada de lo que me conviene. Pero van a aprender que cuando el glóbulo rojo es destruido a nivel del vaso, hígado o la médula ósea roja, se rompe, estalla, libera la hemoglobina y rápidamente es metabolizada a biliverdina. Y ahí la biliverdina se transforma a bilirrubina no conjugada. Y ahí va el hígado, se glucuroniza y se transforma en bilirrubina conjugada. Y la conjugada termina en la bilis. Y la bilis tiñe de amarillo la orina y de marrón oscuro las heces. Y se elimina todo. ¿Me entienden? Eso es lo normal. Pero cuando hay destrucción acelerada de glóbulos rojos, ese mecanismo se satura y comienza a haber aumento de la hemoglobina no conjugada, la que se rompió del glóbulo rojo, la hemoglobina no conjugada. Y ese es muy liposoluble y le encanta acumularse en los tejidos, sobre todo el cerebro. Un niño, un recién nacido, que se pone muy amarillo, puede morir, porque la bilirrubina no conjugada se le mete al cerebro, lo infiltra a los ganglios basales y tiene un nombre, se llama kernicterus, el kernicterus. Y el niño presenta convulsiones y puede quedar con daño neurológico permanente. Por eso es que esos enanos que están muy amarillos, a la cuna con baño de luz. ¿Y qué hace la luz? Impacta sobre la piel y genera el efecto que hacía el hígado. Glucuroniza o reduce la hemoglobina no conjugada, que es liposoluble, a hemoglobina conjugada, que es hidrosoluble, para que el bebé lo orine.
¿Me entienden o no? ¿Ven la relación? Bien. Ahora, estas cadenas alfa y beta son cadenas polipeptídicas, son cadenas de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y cada cadena tiene en el medio una porción que no es proteína y se llama el núcleo N. Miren chicos, aquí hay una imagen de una hemoglobina. Cada cadena, esa naranja, verde, roja y violeta, es una cadena de globina. Globina. Puede haber dos alfa, dos beta. Y quiero que incidan, ya mira se le está muriendo, incidan que hay unos discos celestes en el espesor de cada cadena, ¿lo ven? Ya, esos discos celestes son esta molécula. Se llama la protoporfirina 9, es decir, el anillo pirónico. ¿Hay por ahí una quizá? Sí. Más o menos así, chicos. Un adelanto a la fisiología, a la hematofisiología. Bien. Sí. Entonces, miren, voy a coger una cadena de globina, ¿ya? Y la voy a estirar. Aquí está mi cadena de globina. Ya sabemos que puede ser alfa o puede ser beta. ¿Estamos? Bien. Ahora agarro el núcleo N. El núcleo N es una protoporfirina 9 conformada por 4 anillos pirrólicos. Esto se llama anillo pirrólico. Entonces voy a dibujar un anillo pirrólico, otro anillo pirrólico, otro anillo pirrólico y el cuarto anillo pirrólico. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de estos 4 anillos pirrólicos, pirrol, ahí está pirrol, aquí al medio hay un espacio por donde se va a sentar el hierro en estado +2. Recuerden química básica, los átomos siempre intentan tener 8 electrones en su última órbita. Aquí ya tengo 2 electrones asegurados. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 6, necesito 6. Así que comienzo. Aquí agarro 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, y por aquí agarro 1 con la globina para encajar y no escaparme de ese enmarañado. ¿Me entienden? Hasta ahí, ¿cuántos electrones se van ocupando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un hito, ¿no es cierto? Ese hito es como una camita. Y es ahí donde las moléculas de oxígeno se juntan y se unen por atracción electrostática. No se unen por enlace covalente. Porque si el oxígeno se une por enlace covalente, sería un óxido de globina. Y no es una oxidación, es una oxigenación. Por lo tanto, la reacción química de la salida o entrada de oxígeno es hemoglobina más oxígeno, ahí de vida es oxihemoglobina. ¿Cuántos núcleos N tiene una molécula de hemoglobina? 4, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina? ¿Me entienden o no? Ya, ahora multiplique, pues, ¿cuántas moléculas de hemoglobina hay por glóbulo rojo? Aunque no lo vean, todo está cuantificado y lo van a aprender eso en hematofisiología, porque son los parámetros de los valores corpusculares. Cuando vemos anemias, no solamente vemos hemoglobina y hematocrito, vemos la concentración de hemoglobina por cada glóbulo rojo y vemos la cantidad de gramos que tiene de hemoglobina cada glóbulo rojo y el volumen de cada glóbulo rojo. Pregunta, ¿se acuerdan cuánto mide el glóbulo rojo? ¿En micras? 7 micras. ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? 120 micras, ¿sí o no? Ya todo eso es parte de hemofisiología que lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Entonces, muchachos, la hemoglobina viene a ser una proteína, transportadora
transportadora de oxígeno. Y aquí la podemos ver. ¿Aquí qué pasó? Aquí hay un fenómeno bien interesante. Hay lo que se llama hemoglobina adulta, hay hemoglobinas fetales y hay hemoglobinas patológicas. Hay una enfermedad que es una pandemia actualmente, no es infecciosa, y que ocurre por meterle mucho. La pandemia es la obesidad y sobre todo la diabetes mellitus. La diabetes. Bien, ¿qué se hacía antes? Venía el paciente con 150 kilos al médico. Doctor, quiero que me descarte diabetes. El médico ya, hazte una glucosa en ayunas. Y la glucosa salía en 80. ¿Y qué le decía el médico? Uy, qué suerte tienes. Está en 80, está a menos de 126. Si estuviera por encima de 126, era diabético. Pero ahora está en 80, no eres diabético. Chévere, chao. ¿Eso es correcto? No. Porque se ha visto que la toma de una glicemia es solamente como una foto instantánea de un momento del metabolismo de la glucosa. ¿Qué es lo que se pide ahora? Lo que se pide es el dosaje de hemoglobina glicosilada. Es aquella hemoglobina que por haber tanta azúcar en la sangre, la glucosa se ha unido a las cadenas de hemoglobina, glicándola. La unión de glucosa a una sustancia se llama glicación. Y había hemoglobina glicosilada. Se ha visto que el dosaje de hemoglobina glicosilada te da un parámetro de nivel de glucosa de los últimos 90 días. Entonces, a lo mejor ese gordito sale con un nivel, a propósito, ¿cuánto es lo normal de hemoglobina glicosilada? Aquí está, es más o menos, no, aquí no está, es más o menos el 6.5%. Más de ese valor es altamente sospechoso de diabetes. Y le salen el gordito en 10 o en 13, es diabético, es diabético. Por más que su glucosa se salió 80 en algún momento. ¿Me entienden o no? La importancia de esto. Estas son las hemoglobinas que les comenté, hemoglobina fetal, 2 alfa, 2 gamma, hay otra que es hemoglobina 2, 2 alfa, 2 épsilon, esta es la hemoglobina glicosilada, 3 a 9, pero real es que debe ser menor de 6.5. ¿De acuerdo? Bien. La hemoglobina es una proteína cuya afinidad o rechazo al oxígeno no es estática, se para moviendo. ¿De acuerdo? A eso se le llama las desviaciones de la curva. Esto que están viendo acá es la curva de disociación de la hemoglobina, que relaciona la saturación de oxígeno con la presión parcial. Por ejemplo, ¿han visto el pulsómetro o no? Ya. A ver, aquí tengo un pulsómetro para los que no lo han visto. El pulsómetro ya es obligatorio que ustedes lo tengan cuando vayan al hospital. Así cuando vayan al hospital el próximo año a llevar sus ciencias clínicas, van a llevar estetoscopio, su martillito, su linterna, ¿no? Pero, lleven su pulsómetro, pues. ¿Cuánto creen que me costó? 50 soles. Si yo hubiera hecho esta clase hace 20 años, costaba 1000 soles. Ahorita 50 soles. Entonces, se prende y van midiendo la saturación. En mi caso, tenemos que esté bien, a lo mejor que mal, 97%. ¿Qué significa? Que actualmente en mi sangre el 97% de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos está llena de oxígeno y un 3% no. ¿Eso es normal? Sí. Se dice que lo normal de saturación está entre 95 a 92. Es normal. Yo creo que tenga 100. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si llega un paciente muy disneico? Le falta el aire, siente que se ahoga. Y le pones el pulsómetro y te satura 89. 89. Miren acá. 89 está por acá, ¿no es cierto? Bueno, miren, 89 de saturación. Llévenlo a la curva y bajen al eje de las X. Y más o menos que está por acá. ¿Sí o no? Toda presión parcial menor de 60 se llama insuficiencia respiratoria.
Así que si un paciente viene con saturación de 89 o 88, está en insuficiencia respiratoria y eso es potencialmente mortal. Lo que tengo que hacer es brindarle oxígeno al paciente. Por eso hacemos la pulso oximetría. El ejemplo más clásico fue lo que pasó en el COVID. Ustedes seguramente no me han ingresado o estaban recién en los primeros ciclos, pero los pacientes venían así: doctor, estoy con una tos, malestar, pero no sé, he venido porque mi familia está molestando, quieren que me vean. Le ponías el pulsómetro y saturaban 70. 70, está por acá, ¿sí o no? Cruce y más o menos estará con una presión de 40 para menos. Y él estaba tranquilo. Bueno, resulta que el virus, el SARS-CoV-2, tiene una particularidad. Daña la parte de los receptores nerviosos que captan la oxemia. Daña las terminaciones nerviosas de los quimioreceptores. Y el paciente se sentía bien, pero estaba saturando bajísimo. Le llamaban la hipoxia o hipoxemia silente hiperfeliz. El paciente venía tranquilo. Hasta que en eso, al piso. ¿Por qué? Porque cuando la presión parcial de oxígeno baja a menos de 20, ya hay problemas neurológicos. Y los pacientes se desbarrancaron y caían y muchas veces morían. ¿Me entienden o no? Por eso es importante. Si una persona se está atragantando, tiene que actuar rápido, porque la saturación va cayendo, la presión va cayendo, y en el cabo de 3-5 minutos puede haber daño neurológico irreversible. ¿Entendieron? Bien, entonces muy importante la relación entre saturación de oxígeno y la presión parcial. Y ahí está lo mismo, cuando hablamos de normosaturación, cuando hablamos de desaturación y de saturación grave. En general, desaturación grave es sinónimo de insuficiencia respiratoria. Bueno, no les voy a dar más al respecto porque el otro semestre que llevan fisiopatos, y espero yo también educarles, ¿ya? Les voy a hacer casos clínicos, porque todo suena bonito, ¿no? Pero a veces ocurre que viene el paciente saturando 88, te desesperas y le pones oxígeno. 98, chévere, ya está bien, 98, pues no tocas a todo, que es lo normal. Y al cabo de un rato vas a verlo y el paciente ya entregó las alas con San Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué puede haber pasado? Tarea para la casa. Eso es, lo vamos a ver en fisiopatología. Bueno, te voy a decir, ya que están acá, ya que han venido, han llegado luz. Muchachos, cuando un paciente desatura, lo primero que debes preguntarle a él o a la familia si tiene o no alguna enfermedad cardiopulmonar crónica. Y a lo mejor te dice, sí doctor, mi papá ha trabajado de albañil como 40 años y tiene fibrosis al pulmón. Su espirometría ha salido patrón restrictivo severo. ¿Se acuerdan la clase? ¿No es cierto? Su depto está muy disminuido, doctor. Y él prácticamente en casa está con su balón de oxígeno. ¿Y por qué lo has traído? Porque está con un poquito de moquitos, parece que se ha resfriado y nos preocupamos, doctor. Entonces, era su saturación normal. Si tú agarras y le pones mucho oxígeno, esa cantidad de oxígeno excesivo llega a la sangre y es captado por los quimioreceptores periféricos, los aórticos y carotídeos, que son sensibles a los cambios de presión de oxígeno, CO2 y pH. Y vía nervio glosofaríngeo y nervio vago van al tronco encefálico, a la protuberancia del bulbo. ¿Y qué le dice? Protuberancia, bulbo, ya no respires, porque el señor tiene un montón de oxígeno. Y si el paciente vino respirando a una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, al cabo de unos minutos va a estar respirando a 8 por minuto y después entra en apnea o respiratorio y muere. ¿Me entendieron? No se debe dar demasiado oxígeno a los pacientes crónicos. A los crónicos, aunque la saturación esté entre 88 a 92, todos felices. Pero en los agudos, como ustedes que son sanos, ahí sí trate de mantener la saturación 95, 97, 98. Otro ejemplo son las embarazadas. Viene la chica embarazada,
a neumología. Doctor, yo sufro de asma, doctor. Estoy con 7 meses de embarazo y no estoy tomando nada porque tengo miedo que le haga daño a mi hijo. Es un miedo natural. ¿Tú qué le respondes? 2 cosas, señora. 7 meses, ese bebé está completamente formado. Lo que tomes no le va a hacer mayor daño. Y en segundo lugar, más daño le está haciendo el poco oxígeno que le ofreces por tu alma mal controlada que los inhaladores. Que toman la saturación, estás saturando 90. ¿Ustedes creen que la oferta de oxígeno a nivel de circulación retroplaquetaria va a ser la óptima? No. Pobres mitocondrias fetales. Ese pobre bebé está teniendo retardo en desarrollo uterino, problemas neurológicos, bajo peso al nacer, amenaza de parto prematuro o aborto. ¿Por qué? Porque hubo un médico que le dijo, no tomes nada, ajos con miel nomás, para tu asma. Eso es cuando no se forma bien. El salbutamol no es teratogénico y los corticoides inhalados de dosis bajas son muy seguros. Y si yo quiero ya asegurarme que no haya nada, pues le doy un salbutamol y el corticoide inhalado en el segundo trimestre cuando ya pasó la organogénesis. ¿Me entienden o no? Esa es la medicina mujer. Es con electronal, con biología, con fisiología, con química, con anatomía. Eso es la medicina. ¿Ya? Bien. Ahora, les había dicho de que por cada molécula de hemoglobina se transportan 4 moléculas de oxígeno. A eso se le llama la capacidad de oxígeno. Se dice que aproximadamente por cada 100 mililitros de sangre se transporta 20.8 mililitros de oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí la relación es 1 gramo de hemoglobina que transporta aproximadamente 1.4 o 1.29 mililitros de oxígeno. Esto es más o menos para que tengan una idea. Ya, esto es importante, porque esto siempre viene a los exámenes. Hemos aprendido que por aquí está la saturación, ¿no es cierto? Por aquí está la presión parcial de oxígeno. Bien. Yo le tomo la saturación de una persona y veo de que está en 90 para abajo, ya pongo mis alarmas porque 90 para abajo es insuficiencia respiratoria. ¿Queda claro o no? Ahora, ¿por qué es importante actuar rápido? Miren la curva, miren la pendiente que tiene y miren cómo cambios pequeños en la saturación traducen grandes cambios en la presión parcial. De 90 a 80, 90 le correspondía 60, pero 80 le corresponde casi 40. Ya no es 10 acá y 10 abajo. Aquí es 10, aquí es 30 o 20. Por eso es que cuando hay saturación tenemos que actuar inmediatamente. No se olviden esto. Bueno, ya hemos hablado de esto. Esto es importante. La hemoglobina es, yo la comparo. Hemoglobina, vamos a poner lo que es femenino, hemoglobina, ¿de acuerdo? Es como una chica fiel, para que no se olvide. Primero, cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno, está como algunas chicas, tensa, está que chateada, enamorado al oxígeno. Oh, ¿dónde estás? Mándame foto, mándame tu ubicación, está tensa, ¿de acuerdo? Puede haber también en varón, ya, doctor machista, no, la prueba, ya, hemoglobino, está tensa, ¿de acuerdo? Pero cuando se unen al oxígeno, se ha visto que las cadenas se relajan desde el punto de vista fisicoquímico y entre un estado relajado. Entonces, hemoglobina con oxígeno está relajadita. Hemoglobina sin oxígeno está tensa. ¿Ya me entendieron o no? Primer punto para que vean que es como una chica bien. Seguimos con hemoglobina. ¿Qué es el P50? Es un parámetro. P50 es la saturación que le corresponde, o mejor dicho, la presión parcial que le corresponde a la hemoglobina cuando llega a 50% de saturación, es decir, a la mitad de la curva. ¿Y para qué sirve el P50? Es un parámetro para ver cómo se mueve. Miren, yo estoy aquí en hemoglobina acá. Me voy a Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco hay más oxígeno o menos oxígeno. Menos. Menos. ¿Qué le conviene la hemoglobina?
soltar el oxígeno más fácilmente o mejor chaparlo rápidamente antes que se escape. Chaparlo se llama ganar afinidad. Y cuando la hemoglobina gana afinidad, se mueve a la izquierda, se mueve hacia el eje de las vienas. Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, cambios como baja cantidad de oxígeno ambiental o cuando hay pH aumentado es alcalosis, o hay hipocapnia, baja del CO2, o hay hipotermia, o hay baja de isofosforilato, la hemoglobina se desvía a la izquierda y gana afinidad. ¿Me entienden o no? Chapa lo poquito que hay. Esto ocurre en todas las curvas de hemoglobina, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es que se desvíe a la derecha. La hemoglobina suelta el oxígeno más rápido. Pregunta, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay acidosis. Algún día van a ir ustedes al hospital y van a ver pacientes que respiran así. Doctor, ¿qué tiene ya? Diabetes descompensada. Diabetes descompensada. ¿Y por qué respira así? Los diabéticos descompensados generan más cantidad de ácido láctico, forman más cantidad de cuerpos cetónicos. Eso baja el pH sanguíneo. Y una forma de contrarrestar el pH sanguíneo es hiperventilando, botando CO2. Y como yo boto CO2, lógicamente voy a producir, voy a intentar normalizar el cuadro, pero el pH está bajo. Ahora, cuando el pH está bajo, ¿qué más ocurre? Chicos, el pH ácido, ya llevaron química, ¿no? Ya llevaron. ¿Qué es lo que predomina? Baja o aumento de hidrogeniones. Cuando el pH ácido. Aumento de hidrogeniones, ¿sí o no? Bien. Chicos, la hemoglobina es una proteína. Pregunta de bioquímica. Las proteínas, ¿qué tipo de carga tienen en superficie? ¿Positiva o negativa? Pregunta de fisicoquímica, de bioquímica. ¿Qué tipo de bioquímica o no? Sí. Las proteínas, ¿qué tipo de carga tienen en la superficie? ¿Positiva o negativa? Negativa, por los radicales amino. Negativa. Los hidrogeniones, ¿qué carga tienen? Positiva. ¿Y qué pasa cuando hay positivo con negativo? Se atrae. Les acabo de decir que la hemoglobina es como una chica fiel. ¿Qué pasa cuando a la hemoglobina se le comienzan a llenar de hidrogenes alrededor? Se siente que está ya llena de muchos acompañantes y ¿a quién chotea? Al oxígeno. Y comienza a desviarse la curva hacia la derecha y se libera con mayor facilidad el oxígeno. ¿Me entienden o no? Cada mecanismo tiene su explicación. Chicos, cuando hay fiebre, ¿de dónde creen que sale el calor? De una fiebre. Como decían los griegos del corazón, que había un horno que brilla en la fiebre, eso decían los griegos. Así es, ¿de dónde sale la temperatura incrementada en la fiebre? Lo contrario del hipotálamo. Perfecto. Pero ¿dónde se forma el calor? En los músculos, con la contracción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos capilares, ¿sí o no? ¿No se han dado cuenta que antes que me dé fiebre, me dé escalofríos? Bien, pregunta. Vamos al músculo. Para que se genere calor en el músculo tiene que haber contracción. Para que haya contracción tiene que haber formación de una molécula llamada las ATPs. ¿Se recuerdan o no? Adenosín-trifosfato. El adenosín-trifosfato, ¿de dónde viene? De la fosforilación oxidativa, que es la siguiente fase del ciclo de Krebs. ¿Y la fosforilación oxidativa de qué molécula requería? De oxígeno. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que haya calor y fiebre, la hemoglobina le conviene sacar el oxígeno o soltarlo para que lo queme la mitocondria. Soltarlo, pues. Es por eso que también hay desviación a la derecha y región de oxígeno cuando hay hipertermia. ¿Me hago entender o no? ¿Ya? ¿Y qué es el
2,3-glicerato. Es una sustancia que se forma en la altura. El día que ustedes viajen a la altura, ya van a ir con cualquiera, le van a la montaña de 7 colores. Está a 5.200. Llegan, fotito por acá. Cuando bajen, les va a doler todo el cuerpo, como que los hubieran agarrado palos. Y dolor de cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo tu cuerpo ha estado llevando su metabolismo energético aeróbico a anaeróbico. Ciclo de las ketosas y ciclo del ácido láctico. Y ese ciclo genera mucho 2,3-glicerato que se acumula en los músculos. Y que también hace que la hemoglobina se libere más rápido. ¿Me entienden o no? Queda claro, ¿no? Yo estoy hablando con estudiantes de medicina, que le estoy dictando igual como ahorita en San Fernando. O tienen que bajar un poquito el nivel. No, lo bajamos, ¿no? El rojo y rojito. Ah, ya. Espero que me entiendan. Entonces no se olviden, la hemoglobina se mueve a la izquierda ganando afinidad. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay alcalosis, hipocapnia, hipotermia, disminución de 2,3-glicerato. O se mueve a la derecha, liberando más rápidamente el oxígeno, y ocurre en acidosis, hipercapnia, hipertermia y aumento de los 2,3-glicerato. ¿Está claro o no? Bueno, hay un porcentaje chiquito de oxígeno que se puede disolver, pero aquí está muy chiquito, prácticamente no lo tomamos en cuenta, pero bueno, que se mantiene. Y ahí está el cuadrito, lo que les acabo de decir. Desviación a la izquierda, desviación a la derecha. Para acá, a la izquierda, se pega al eje vertical. Y a la derecha, se pega al eje horizontal. Y aquí están las condiciones. No se olviden, desviación izquierda, la hemoglobina gana afinidad. Desviación derecha, la hemoglobina pierde afinidad para que lo use rápidamente la célula. ¿Estamos? Bien. La anemia y la policitemia. A ver. Vean las curvas. Arriba, al medio, vemos un paciente que está con hemoglobina de 15. ¿Lo ven? Al medio. Es normal. Arriba tenemos hemoglobina de 20. ¿Eso es normal? No. Se llama policitemia o poliglobulia. Ejemplo, la gente que está en acierto. ¿De acuerdo? Y abajo está la gente con anemia. Los que duermen en la clase, los que no, están más con hemoglobina. Bien. Chicos, si yo vivo en Cerro de Pasco, ¿qué me conviene? ¿Que la hemoglobina suelte el oxígeno o que lo chape lo mejor posible? Ahí está la explicación. Como con hemoglobina de 20, la hemoglobina tiende a irse hacia la izquierda ganando afinidad. Y eso es el mecanismo de adaptación. Es por eso que la gente de la sierra tiene hemoglobinas y hematocitos elevados. Y cuando vienen a Lima, nuestros paisanos de la sierra, ¿cómo llegan? Bien rojitos de cachetes, ¿no? Uy, mira, están bien rojitos. Lo que quieran. Es que vienen con poliglobulia. Y al cabo de unas semanas están histéricos, amarillos. Y viene la familia, oye, ¿qué te pasa? ¿Vienes a salir a enfermarte? No. Lo que pasa es que estoy eliminando el exceso de glóbulos rojos que a mí no me sirve. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Ahí también va la explicación fisiológica. Bien. Efecto Bohr. ¿Se acuerdan de este fenómeno? ¿Se acuerdan? Cuando hay acidosis entre el medio interno y los hidrogeniones. Las proteínas tienen superficie negativa y los hidrogeniones se atraen a ella por atracción electrostática. Cuando la hemoglobina se satura de hidrogeniones, ya no le interesa unirse al oxígeno. Bueno, en el efecto Bohr es algo parecido, pero sobre todo con el CO2, algo así. Recuerden que cuando el CO2 se eleva en la sangre, se transforma en ácido carbónico. Porque el CO2, para que llegue a la sangre, primero entra el glóbulo rojo, anhidrasa carbónica, CO2 más agua, anhidrasa carbónica, ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrogenio. Conclusión, cuando hay pHs ácidos, típicamente es porque hay CO2 aumentados. Ejemplo, soy un jalé fisio, es fisio 2, ¿no?
Alexis CO2. Iba a acabar con mi sketch. Ojo que es un ejemplo. Lo creo que me están grabando. Y agarro y digo, ya no quiero. Así que voy a tomar algo. Y vamos a suponer que tomó un somnífero. No con ganas de matarle, que no debe olvidar lo que ha pasado. Pero se le pasa la mano. Y este chico o chica, de lo que estaba respirando 12 o 15 respiraciones por minuto, ahora respira 6 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa cuando uno respira cada vez menos? Que se acumule en la sangre CO2. Y el exceso de CO2 llama a hipercapnia. Y eso genera acidosis respiratoria. Y eso genera hidrogeniones en exceso. La unión con hemoglobina y la hemoglobina pierde afinidad. Eso es el efecto Bohr. Aquí está, es la menos afinidad en hemoglobina al oxígeno en pHs ácidos, inducidos en este caso por hipercapnia o por aumento de hidrogeniones. ¿Me entienden o no? Ese es el efecto Bohr. Miren acá. Lo que está en medio de negrito es la curva normal. A propósito, ¿cuánto es el pH del ser humano normal en medio interno? 7.36 a 7.44. Punto medio 7.40. ¿Cómo se le llama al estado de pH normal del cuerpo? Eudemia o eufemia. Eudemia o eufemia. pH bajo se llama acidosis o acidemia. pH alto, alcalosis o alcalemia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. pH 7.4 normal. Miren el pH cuando hay alcalosis y cuando hay acidosis. Cuando hay alcalosis tiende a pegarse hacia el eje vertical, es decir, desviación a la izquierda, ¿sí o no? Con color verde. Y cuando el pH es bajo, cuando hay acidosis, miren cómo la curva tiende a desviarse hacia la derecha. Por lo tanto, la hemoglobina ha perdido afinidad. ¿Por qué? Porque está que se une con hidrogeniones. ¿Me entienden o no? Perfecto. El monóxido de carbono. Muchachos, ustedes van a ser médicos, no tengo ninguna duda. Alguna vez nos cruzaremos la cara, porque somos al final todo un gremio, ¿no? La orden médica. Y es así, actualmente me estoy en contacto con tantos chicos ex promociones, ¿no? Que ya son internistas, cirujanos, plásticos. A mí me alegra mucho, perfecto. Y a algunos de ellos les gusta la emergencia, les gusta ser emergencista, les gusta la adrenalina. Perfecto. En eso rescatan a 3 víctimas de un incendio en Mesa Redonda, que todos los días hay, y los traen. ¿Qué es lo primero que tú debes ofrecerle a una persona que ha sido rescatada de un incendio? Con agua. Oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando hay combustión incompleta se forma monóxido de carbono. Chicos, el monóxido de carbono es 200 veces más afín al oxígeno con la hemoglobina. Y el CO2, perdón, el monóxido de carbono, que es el CO, se une de manera irreversible. La unión de monóxido de carbono, CO, más hemoglobina, forma la carboxihemoglobina. ¿Y cuál es el antídoto para la carboxihemoglobina? Darle oxígeno en altas concentraciones. Por eso tú vas a ver que los bomberos, que muchas veces son médicos, no maltraten a los bomberos, porque yo lo veo en las emergencias, se revienta. Cuando viene el bombero y el médico, ¿para qué lo trae? No es chamba el bombero distinguir si el paciente requiere una atención médica, lo tienen que traer, porque la gente también se le va encima. Lo trae, lo trata de traer lo más estable posible. Bueno, tú lo recibes, lo hemos rescatado de un incendio. Me acuerdo de fisiología respiratoria, monóxido de carbono, tráeme la máscara de reservorio, esa máscara con una bolsita, ¿listo o no? Esa máscara te brinda oxígeno hasta el 100% de pureza, aproximadamente. Y con eso, ¿qué hacemos? Que el oxígeno venga con fuerza y trate de desatorrar este enlace para que lo ocupe su lugar. ¿Me entienden o no? No se olviden, oxígeno más hemoglobina, oxihemoglobina. Monóxido de carbono más hemoglobina, carboxihemoglobina. ¿Y cómo se llama la reacción
que CO2 más hemoglobina. Ya no monóxido, no CO2. Bien. La unión de CO2 con hemoglobina no ocurre acá. No. El CO2 es especial. Al CO2 no le interesa el núcleo N. Le encanta la cadena de globina y se une a las globinas en el radical amino. Es por eso que la unión de CO2 más hemoglobina me da la carbamino hemoglobina. ¿Me entienden? La carbamino hemoglobina. No se olviden. CO2 si va al núcleo N. CO, monóxido de carbono. CO2 va a globina. Y oxígeno va a núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Lo repito otra vez. Monóxido de carbono, acá. CO2, globina. Y oxígeno, acá. ¿Me vamos a tener aquí? Ya vamos a acabar. Monóxido de carbono. Si la forma más frecuente de transporte del oxígeno es unida a la hemoglobina, la forma de transporte más frecuente del CO2 es bajo la forma de bicarbonato, disuelto en el plasma. Bicarbonato. Pero para que el CO2 se transforme en bicarbonato, primero entra el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo hay una enzima, se llama anhidrasa carbónica, y transforma el CO2 más agua en ácido carbónico. El ácido carbónico sale a la sangre y al toque se disocia el bicarbonato e hidrogenio. Y este es el bicarbonato. ¿Me entienden o no? 90%. 5% se disuelve en el agua y 5% va como carbamino, que acabo de ver aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. A ver. ¿Qué vemos acá? Un globo rojo. Doctora, estamos en el celular. ¿Qué cosa es esto? ¿Ah? Es lo que está ahí en mi lista, ¿verdad? Aquí, preparándome para futura médica. Así es, ¿no? ¿Qué es esto? Un glóbulo rojo. ¿Cierto? Un glóbulo rojo. ¿Qué les acabo de decir? Que para que el CO2 se transforme en bicarbonato, ¿qué debe pasar? Tiene que ingresar. Ahora vamos a buscarlo. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Lo ven o no? El CO2 ingresa. ¿Y con quién se une? Con el agua. ¿Lo ven o no? Ya. ¿Qué enzima actúa? La anhidrasa carbónica. ¿Y qué forma? Ácido carbónico. ¿Y el ácido carbónico se disocia en qué? Hidrogenio y bicarbonato. El bicarbonato sale. Y así se transporta por la sangre. ¿Qué pasa cuando quiero que ese CO2 lo bote? Tiene que hacer todo lo contrario. El bicarbonato meterse, utiliza el hidrogenio, transformarse en ácido carbónico, la anhidrasa en sentido contrario lo disocia en agua y CO2, el CO2 sale y recién sale la vida. ¿Se dan cuenta o no? Es por eso que un estado de anemia también te altera el transporte del CO2, no solamente del oxígeno. ¿Por qué? Porque le estamos restando anhidrasa carbónica para que haya vida. ¿Me entienden o no? No se olviden. Sí, este proceso dura fracción de segundo. Es muy rápido. Constantemente se está produce, formando. Y el bicarbonato es fundamental en la sangre, porque es un sistema buffer. ¿Alguien sabe qué es un sistema buffer o tampón? Excelente. Es una especie de freno fisiológico contra los cambios bruscos de pH. Por ejemplo, de aquí yo no almorzaba, por venir a toque, voy a llegar temprano. Sí, no hay problema, de aquí me voy a comer un cevichito. Me como mi ceviche con mi leche de tigre y mi jugo de maracuyá. Harta cantidad de ácidos orgánicos. Si no fuera por mi buffer me muero. Porque todos los ácidos orgánicos pasan a mi sangre y pueden hacer que mi pH, que es 7.4, se vaya al suelo. 6.8, 6.5. Y eso me mata. El pH casi lo mata. ¿Por qué? Porque tenía hipercalemia.
Y en la hipercalemia o hiperpotasemia genera bloqueo de la conducción miocárdica y paro cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no me muero si me comí mi cevichazo? Porque llegó toda la sangre y el bicarbonato que está en la sangre chapa los hidrogenoles de mi leche de tigre y los secuestra. Y también lo hace el fosfato, los sulfatos y por último las proteínas. Son los tapones o bajos. ¿Me entienden o no? Hasta ya que ustedes como todos en respiración también. Por eso ya les he dicho, para mí es fundamental las ciencias básicas. Aquí está lo mismo, pero al revés. Lo mismo cuando entra el bicarbonato, llega el glóbulo rojo, se une al hidrógeno, ácido carbónico, anhidrasa carbónica, agua, CO2, y el CO2 se va para afuera. Es lo mismo, pero en sentido contrario. Eso diferencia, muchachos, con todo respeto, a un médico integral y a un médico egoísta. Yo me di cuenta, porque cuando yo soy tutor de residentado en el hospital, y a los residentes siempre les pregunto, con buena amiga, ¿de qué universidad vienes? ¿Ya? Les pregunto, ¿está perfecto? Vamos a cambiar. ¿Y cómo lo tanteo? Preguntándoles ciencias básicas. Peso molecular de la glucosa. Se supone que debe saber. Se supone, ¿cierto? ¿Qué tipo de enlace une, por ejemplo, a los aminoácidos? ¿O qué tipo de enlace une a los nucleótidos del ARN? Se supone que deben saber. ¿Qué tipo de bacteria es la Neisseria gonorrhoeae? Ya no me responden eso, es que han tenido mala formación en básicas y no van a ser buenos especialistas. No, eso ya no depende de mí. Pero lo que yo veo que me responden, esperamos, los someto, les meto presión y al final, veo que salen buenos, al toque, reclutan. Hemos tenido, para que bien decir, éramos 10 números, no voy a decir 7. Los 7 últimos han sido las últimas 7 promociones de residentado del hospital. Se han quedado los mejores. Así es, muchachos. Así es. Sueñas con estar en el REVA, en la Minara, o irte a España, tienen que ser buenos. ¿No? Muy bien. Vamos a acabar. El CO2, como les había dicho, tiene mayor capacidad de disolución que el oxígeno y se obedece a una ley, la ley de Henry. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Se acuerdan, no? El CO2 tiene 20 veces más solubilidad que el oxígeno y se puede disolver un poquito más, pero recuerden que solo 5% se transporta en el suelo de la ley de Henry que vimos, lo vimos en la clase anterior virtualmente, ¿no es cierto? Solo estuvieron conectados 55. ¿Cuántos son de la promoción? 100. 180. ¿Cuánto? 183. 183. Y solamente hubo 55 conectados. Cada uno hace su futuro, muchachos. Porque no es lo mismo que te lo expliquen y que lo dices a que te lo leas de memoria, la clase grabada un día y saques 20. Y digas, tengo 20, soy lo máximo, soy fisiólogo. Pregúntale lo mismo, entonces ven que no sabe ni papá. Porque la memoria corta se va rápido. ¿Entienden? ¿Sí? Vamos. Solubilidad de saledito, el CO2 es mucho más soluble que el oxígeno y justamente por eso puede transportarse mucho más que esta molécula. Para acabar, les dije que la hemoglobina es como una chica fiel, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué hace una chica fiel que está con pareja? Y por ahí se le acerca un galanazo, todo bueno, y comienza a meterle floro. ¿Qué es una chica fiel? Perdón, ¿no? Perdóname. Pero a veces no, ¿no? Lo guardan y conversemos. La hemoglobina es la chica fiel. Cuando la hemoglobina está sin oxígeno, coquetea con el CO2 y se puede unir formando carbamina hemoglobina. Pero si la hemoglobina está oxigenada, ya no le interesa unirse al CO2. Eso se llama el efecto alveolar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que la hemoglobina tiene interés por otras moléculas cuando está unida al oxígeno? ¿Y se acuerdan de la carbamina hemoglobina? ¿Se acuerdan que les comenté? ¿Es la unión de qué?
de CO2 con hemoglobina. ¿Y dónde fue la unión? En los radicales aminos de las cadenas alfa, ¿de acuerdo? Cargan. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Qué es hipoxia? Chicos, hipoxia se define como la deficiencia de oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, mi enamorado me regala, me regala un arito de compromiso. Un muchacho pobre, se ha cachoeado y se dio a comprar un pisque, un aro de oro aquí por la avenida Bascal, que viene más tarde. Y mira ese oro y se lo pone. Al día siguiente le llamas a tu enamorada, oye, mi dedo está hinchado, ven para que me veas, y el dedo está hinchado por una reacción eléctrica al oro. Y no era oro, pues, era níquel, que es el oro de fantasía. ¿De acuerdo? El níquel es muy alergénico. ¿Qué pasa con el dedo de la muchacha al cabo de un tiempo? Primero se pone rojo, después se pone morado. ¿Por qué? Porque no hay circulación sanguínea. Y los tejidos comienzan a entrar en hipoxia severa y mueren, se gangrenan. Entonces la hipoxia puede ocurrir de diferentes maneras. Una forma es hipoxia hipóxica, cuando disminuye el oxígeno en la sangre arterial. Ejemplo. Les pongo ejemplos para que entiendan, ¿ya? Te enteraste, es un ejemplo, te enteraste que tu amiga está sacando la vuelta con tu enamorado. O sea, no puede ser mi mejor amiga. Tengo que hacer algo al respecto. Y por ahí te vas y consigues alguna sustancia para echarle la Coca-Cola de tu amiga. Sí, me di consecuencias. Ojo, esto es un ejemplo, no lo hago. Y se lo das a la amiga. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esta sustancia tóxica puede alterar la llegada de oxígeno a los tejidos. Y esta persona que recibe el tóxico, por más que respire, no llega oxígeno a los tejidos. Va a haber una hipoxia. ¿Entiendes? Ese tipo de hipoxia no es la que estoy hablando acá. Se llama hipoxia histiotóxica. ¿De acuerdo? Pero tú dices, no, mucho problema darle eso. Mejor voy a hacer más práctica. Mejor le estrangulo. Más rápido. Cuando tú estrangulas a una persona, ¿cuál es el problema? No permites la entrada de oxígeno a la vía aérea. Baja la cantidad de oxígeno en la sangre. Y eso hace que baje la cantidad de oxígeno en los tejidos. Eso es ejemplo de hipoxia hipóxica. Es cuando hay baja de oxígeno en los tejidos y baja el oxígeno en la sangre. Voy a poner un ejemplo más humano, ¿ya? Un paciente asmático. Tengo asma. Y resulta que mi primo, que está llevando fisiología 2, que dice que ya es médico, le ha mandado ibuprofeno para el asma. Porque acaba de enterarse que el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios. ¿Tiene ibuprofeno es un antiinflamatorio, pues? ¿O no? Sí, pues, ¿no es cierto? ¿Es correcto? No. ¿Le llevaron fármaco o no? De salvaje. Los AINES, como el ibuprofeno, inhiben se llama la cascada del ácido araquidónico. ¿Hay llevado algo de eso? Sí. La ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Los AINES inhiben la ciclooxigenasa, por eso calman el dolor. Por eso calman la fiebre, la inflamación. ¿De acuerdo? Estoy con cólico menstrual, tómate un AINE. Me doblé el tobillo, tómate un AINE. Tengo asma, no te tomes un AINE. Porque el AINE bloquea la inflamación, pero solo mediada por ciclooxigenasa. Deja completamente libre la mediada por lipoxigenasa. Y esa forma leucotrienos. Y los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Y puedes hacer que tu primo asmático, que estaba con asma leve, termine con asma severa. Se le tapan los bronquios, ya no entra aire, no entra oxígeno a los alveolos, no entra oxígeno a la sangre, y por ende no llega oxígeno a los tejidos. Hipoxia. ¿Me entendieron mejor o no? Hipoxia anémica. Voy caminando, pensativa. Disculpen que hable de las chicas, no tengo nada contra ellas, pero es que si sale embarazada es la mujer, no es varón. Voy pensando, ¿qué hago con mi vida? Porque no me viene la regla. He tenido que estar con mi pareja y estoy en un ciclo de medicina, pues falta mucho. ¿Qué hago?
Y mi mamá se entera, mi papá me mata y lo matan a él. ¿Qué hago? Y por ahí van caminando y ven un cartel maligno en el piso, que seguro lo han visto. Atraso menstrual. ¿Sí o no? Sí, dice. Atraso. Está bien, porque me pues. Está por todos lados, está por todos lados. ¿Alguien sabe qué significa ese cartel de atraso menstrual? Aborto. ¿Ya? Aborto. No solamente hablamos de aborto quirúrgico, sino que inducen el aborto con medicamentos que favorecen la contracción uterina. Muestra. Llamas al teléfono y te dan unas pastillitas que mayormente se colocan por vía vaginal. Lo dejamos ahí. Y te vienen las contracciones uterinas y desencadenas un aborto. ¿Cuál es el detalle? Que se desprende parte del saco uterino y mayormente quedan rastros de placenta y esa sangra. Y la chica nota que sangra, sangra y sangra. Y ella dice, ya se me pasará. Pero no se le pasa. Que sigue sangrando y no le va a decir nada a la mamá. Yo. Su hemoglobina estaba en 15. Y ahí baja a 12, 10, 9, 7, 6, 5. Ya está muy débil, muy pálida, mamá se da cuenta, hija, ¿qué te pasa? Ya se preocupa, vamos al médico. Y Eureka se dan cuenta con la situación. ¿Qué ocurre cuando la hemoglobina cae? Puede haber oxígeno que ingresa a los alvéolos, pero no hay forma de transportarlos. Es como que yo me quedé ahorita a la rambla de Callao y no hay ningún carro en el corregidor. ¿Qué hago? Voy caminando. Eso ocurre. A eso se le llama hipoxia anémica. ¿Me entienden o no? Otro ejemplo de hipoxia anémica, hemorragias, pues, digestivas, por heridas, qué sé yo. ¿Me entienden o no? Hipoxia anémica. Claro, también hemorragia interna. Hay gente que tiene hipoxia anémica y determinamos que tiene un cáncer oculto, es frecuente, u otros tienen parásitos. Hay unos parásitos que les encanta la sangre, se llaman las ulicinarias, ¿no? Anquilostómago renal, el cátora militar, ¿se acuerdan o no? Que tiran nuestro complejo B. Hisposistémica, ¿se acuerdan del ejemplo del arito, del aro del dedo? Y ahí es un ejemplo de hipoxia isquémica. No llega sangre al tejido, y por ahí no llega oxígeno y se necrosa. Otro ejemplo de hiposistémica. Me voy a hacer alpinismo y me pierdo. Me perdí. Anoche, ¿está en tu casa? ¿Es verdad? Sí, ya. Me perdí. Estoy en las cumbres. ¿Cuál es el problema? No solamente la baja cantidad de oxígeno, sino el frío extremo. ¿Y qué produce el frío extremo? Vasoconstricción. ¿Y qué es lo primero que se comienza a necrosar? Orejas, dedos y nariz. Ejemplo de lo que puede llevarte a una hipoxia isquémica. Otro ejemplo de hipoxia isquémica, un infarto agudo al corazón, pues. Un coágulo que tapa una coronaria, toda esa parte del miocardio entra en hipoxia isquémica y muerte celular. ¿Me entienden o no? Y este es el ejemplo de la chica que te sacó la vuelta. ¿Te acuerdas? El ejemplo. ¿Te acuerdas? Que le diste salito. Ya. Los venenos, los tóxicos, el cianuro. Por ejemplo, saben que hay un alimento que es rico en cianuro. ¿Cuál es? La manzana, pero no la pulpa, la pepita. Mucho cuidado con comer pepas de manzana. Otro es comer tubérculos verdes, la papa verde, el mango verde, el camote verde, que en algunos lugares se come. Mucho cuidado, tiene muchos cianatos. Y el cianuro es una característica. Se une irreversiblemente a la hemoglobina, pero se une sobre todo a enzimas mitocondriales que hacen la población oxidativa. ¿De qué sirve que yo respire si la mitocondria no lo va a poder usar? El oxígeno. Y entro en depósito tóxico. Y hay una causa más, la sepsis. ¿Alguien sabe qué es la sepsis? Por ejemplo, ¿qué es el pasado? ¿Quiénes son chicos jóvenes? Seguro que los abuelos todavía viven. Pero los abuelos se van a ir, es parte de la vida de la vida. Y una causa frecuente de muerte, imagínense, es la sepsis. ¿No? Por ejemplo, mi abuela murió de urosepsis. Mi abuelo murió de sepsis por una neumonía. ¿Y por qué? Porque en comercialidad las defensas pierden potencia. ¿Qué es sepsis? Infección generalizada. Una infección que afecta a todo el cuerpo. Se liberan toxinas en la sangre que vasodilatan los vasos sanguíneos, cae la presión arterial, pero sobre todo bloquean la captación mitocondrial de oxígeno.
y el paciente entra en un camino benéfico de retorno que se llama la falla orgánica múltiple. Cuando vas a visitar a un paciente en la UCI, los intensivistas son bien crudos, es su naturaleza, no son malos, es su naturaleza. Y te van a decir, ¿sabes qué? Tu familiar tiene falla renal, falla hepática, coagulopatía, insuficiencia respiratoria y encefalopatía. Así que andan preparando para lo peor. Pero no siempre es así. Pueden salir. Pero como te dicen, tienen una sepsis con falla orgánica, bien bravo. Pueden salir, bien bravo quizá. Te gusta cuidar con la sepsis. Bien, chicos, ¿está claro? Chicos, ustedes han visto a Cristiano Ronaldo corriendo así, con una máscara de oxígeno, ¿no? O algunos atletas corriendo con una máscara de oxígeno. ¿Y se han preguntado qué es eso? Por ejemplo, algo así. ¿Lo mismo no? ¿No? Esa prueba se llama el test de consumo de oxígeno, o también se le llama el test cardiopulmonar. Es una prueba completa que mezcla tanto la parte respiratoria con la parte cardiovascular. Y esto es una prueba que se usa mucho en personas que van a tener un alto rendimiento deportivo. Hablamos de atletas profesionales o hablamos de militares. Por ejemplo, tú quieres ser fuerzas especiales, te gusta la milicia, puede serlo, ¿sabes o no? O médicos pueden serlo, los médicos son una de las pocas profesiones que pueden ser FOES. Pero para que tú seas FOES, tienes que tener un físico indicable, un consumo de oxígeno óptimo. ¿Y qué es el consumo de oxígeno? Como su nombre lo dice, evalúa la cantidad de oxígeno que el cuerpo consume en relación a su metabolismo y depende de muchas condiciones, la parte fisiológica, la parte patológica. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los grandes atletas profesionales consumen más de 5.000 kilocalorías al día? ¿No te va a ¿Sabían que consumen 5.000 kilocalorías al día y no engordan? ¿Por qué? Porque igual que comen, consumen, gastan. Pero si yo como, no consumo, voy a engordar. Así es sencillo. Bien. Pero también tiene que ver mucho con la edad de la persona. ¿Cómo establezco consumo de oxígeno? Con esta fórmula. Consumo de oxígeno es el gasto cardíaco por la diferencia de oxígeno arterial y venoso. Se toma un ARA arterial. ¿Saben lo que es ARA? Análisis de gases arteriales. Ustedes cuando hagan su rotación en el hospital, depende como su interno, ustedes van a ser estudiantes. El estudiante viene el interno, no, el externo. Y ahí viene el interno. Y ahí viene el R1, el R2, el R3, el R4, algunas especialidades, y el signo notas, y finalmente el asistente, el jefe de servicio. Así es. Así es. ¿De acuerdo? Al estudiante, su criterio es el externo o el interno. Si el externo y el interno le tiene camote, es decir, eres buena o bueno, eres responsable, y le respondes, te va a comenzar a dar mano. Y te va a decir, ya, saqué la lista de la cama y te voy a enseñar. Y tú emocionado, sacas la lista. Agarras tu pelita de 1 centímetro, limpias con alcohol, ubicas tu pulso braquial y luego de 90 grados suavemente, aspiras medio a 1 mililitro, retiras, haces compresión por 5 minutos de la arteria, colocas tu esparadrapo, pones ahí, botas la burbuja y lo llevas a la máquina. Es un procedimiento que ya comienzan a hacer. ¿Me entienden o no? Bien, el AGA se puede hacer arterial, pero también se puede hacer venoso. Y se hace de esa manera para obtener el consumo de oxígeno. Pero tranquilo, chicos, estamos en el siglo XXI-XXII. 21-21, yo pregunto. 21, ¿cierto? Entonces, ya no es necesario estar invitando al paciente. Ahora, solamente por la medición de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de MEX, ¿saben lo que son MEX? Es la unidad de medida de ejercicio, que se utiliza mucho. Y viendo la cantidad de CO2 que el paciente elimina, se puede obtener el mismo valor sin necesidad de estar invitando al paciente. Es decir, cuando veas a Messi, a Cristiano o a alguien haciendo esto, no tiene por qué invitarlo. La máquina te arroja todo. Bueno, ahora, el consumo de oxígeno ¿de qué depende? Del sexo. ¿Quién creen ustedes que tiene
más consumo de oxígeno naturalmente? ¿En la mujer o el varón? Varón. El varón. ¿Por qué? Porque tenemos más masa muscular. ¿Entiendes? Necesitamos más oxígeno. La edad. ¿Quiénes consumen más oxígeno? Los más jóvenes. Que dice que la curva es así. Pico y va bajando. ¿Saben cuándo es el pico? 20 a 24 años. Pasado eso, ya el tiro comienza a caer. Bueno, no es que sean viejos, ¿ah? ¿Qué edad tienen en promedio? 18, 20, 19, 20. Están en el pico. Están en el pico. Normal, tranquilo. Pero no porque tengan 25 son viejos, por si acaso. Porque por ahí yo ya estoy viejo, tengo 30. Ya está joven. La superficie corporal. Se ha visto que los niños tienen un nivel de consumo elevado porque tienen una amplia superficie corporal en relación a su tamaño y peso. ¿De acuerdo? El ejercicio, lógicamente, pues, una cosa es el consumo de oxígeno de Usain Bolt, de Cristiano Ronaldo, de LeBron James, que por ejemplo mío, pues, no te digo que al talón, porque ellos son atletas de élite, ¿entienden o no? Alto consumo. La gestación aumenta el consumo de oxígeno. El día que ustedes tengan la dicha de ser madres, que eso va a ocurrir algún día, si lo quieren, van a tener que tener un aporte calórico un poco superior, pero el consumo aumenta, pero hay que tener regulación, porque a veces se van al otro extremo y terminan haciendo obesidad materna que no es buena. ¿Por qué? Porque la obesidad materna incide en el peso del bebé. Y tu bebé va a nacer grande. Mejor pero que sea grandote. ¿Quién te dice que un bebé grandote es un bebé saludable? ¿No? Cuando una mamá engorda en demasía, puede hacer diabetes gestacional y comienza a liberar más insulina en su cuerpo para la cantidad de glucosa que le mete. Y esa insulina atraviesa la placenta y va al feto. Y la insulina es un inductor de crecimiento de los tejidos. Pero a su vez, ese bebé nace con mucha insulina y acostumbrado a mucha insulina. Y cuando nace, ese exceso de insulina rápidamente consume la glucosa de las mamaderas o las tetitas que ha tomado. Y rápidamente así con glicemia el bebé comienza a tener depresión respiratoria o depresión neurológica. Y se puede morir. ¿Entienden o no? Todo tiene un porqué. Bueno, también aumenta la actividad metabólica en hipertiroidismo, en C, y valor normal, 3.5 mililitros kilo por minuto. Este es como se determinan bien las curvas. ¿Cómo ven la edad? Mira, desde excelente hasta muy pobre. Miren cómo agarra su pico y después comienza poco a poco a caer. Yo estoy más o menos por acá, ya fui por acá. Es la ley de la vida, pues, ¿no es cierto? Tengo vida en un tiempo, estaré por acá. Así que nunca se burlen de un anciano. No es que el anciano sea débil, lastimosamente esté en estado catabólico, esté en estado de bajo consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Chicos, ha pasado que ya son, vamos, están en el hospital X y tienen que venir a la facultad de hacer una clase y le ganan ahora. Y justo pasa la línea, creo que la 206 la tiene para acá. La 206, y tú te crees Usain Bolt. Corre. Y subes al ómnibus. Y llegas. ¿Qué pasa cuando llegas? ¿Pasa o no? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama la deuda de oxígeno. Cuando uno hace un ejercicio intenso, tu cuerpo es tan sabio que libera este oxígeno. ¿En qué parte del cuerpo se almacena oxígeno? En los músculos, bajo la forma de mioglobina. Y cuando uno hace un esfuerzo extremo, te dan oxígeno. Pero una vez que se cesa el esfuerzo, el músculo dice, ya me compadre, paga, pero con interés. Tienes que... Si no haces eso, ¿qué va a ocurrir? Tu músculo va a arrancar, formando ácido láctico. Y en la noche está que te duele el cuerpo como que te hubiera agarrado palazo. Eso que ocurre cuando vas al gimnasio y te ves que ya eres todo un atleta y te pones a hacer bicicleta, pesas, mancuernas, todo en un solo día, el primer día. El día siguiente, no quieres ni mover a lejos. ¿Me entiendes? Porque ha sobrepasado que el día de bien, ya para acabar, dos cositas, porque esto lo vamos a ver también en su parte. Gorditos,
Yo estoy gordo, ¿de acuerdo? Afortunadamente es un problema difícil de manejar. La obesidad es una endemia, ¿de acuerdo? En nuestro país se habla de que la obesidad está en un rango de 15 a 20%, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no es importante. En Europa es un poco menos, es que la cultura es diferente. Ustedes van a Estados Unidos, la costumbre en la alimentación habitual es la comida rápida, ¿no es cierto? El fast food, hamburguesa, pollos broster, papas fritas, ¿no? Bifes, etc. Es su dieta, pero lastimosamente se acompaña de sedentarismo. Tú vas a Europa y es un poco diferente, ellos son un poquito más light, verduras, frutas, carne, lácteos, ¿no? También hay. Ahora, te vas a lugares más pobres y ya son flacos por tener que comer, que es otra cosa. ¿Cuál es el problema de la obesidad? El obeso, la grasa que acumula, envuelve toda la fibra torácica y puede infiltrar los músculos. Y eso puede hacer que los músculos disfuncionen y no trabajen igual. De tal manera que para un gordito correr 50 metros es lo que le tomaría a un flaco correr 1 kilómetro. ¿Me entiendes? Yo les he dicho que si quieren sentir gordos, un día, a tono de experiencia, pónganse encima 10 chompas. Chompas, 10 chompas. Y con eso intenten correr un día frío, ya, para que no haya calor. Y van a ver que no llegan ni a la mitad de lo que habitualmente pueden. Primero porque la chompa ejerce una presión y segundo no permite la adecuada contracción. Es lo típico del gordo. Por lo tanto el gordo tiende a tener disminución de los volúmenes respiratorios, como el volumen de la respiratoria, la capacidad residual funcional y a excepción del obeso masivo. ¿Saben quién es el obeso masivo? El que tiene un índice de masa corporal mayor a 35. Existen gordos muy gordos, ellos sí pueden tener capacidades pulmonares muy disminuidas. Miren ahí, obeso. ¿Qué obesidad es la más peligrosa? La obesidad central, también llamada obesidad androide, las pancitas, los panzones. ¿De acuerdo? Pancita gordita, ¿por qué es más peligroso? Porque esto implica que hay infiltración grasa en todas las vísceras, incluido el músculo cardíaco y las coronarias. ¿Entiendes? Y el ser obeso no solamente te genera problemas respiratorios, leve hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, infarto al corazón, desórdenes cerebrovasculares, hemorragias e infartos, varices, tromboembolismo pulmonar, disfunción eléctrica, infertilidad. ¿Me entienden o no? Es todo un problema importante cuando la obesidad no se maneja adecuadamente. Disminuye la compliance del pulmón, lo acabo de decir, interfiere en la movilidad diafragmática. Y si le hago una espirometría a un gordito, muy gordito, que sale el patrón restrictivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que disminuye el patrón restrictivo? La capacidad vital ¿Qué forzada. parámetro espirométrico? Capacidad. ¿Cómo se llama el parámetro? ¿Según tu examen? No lo examen. La capacidad vital forzada. Como de restrictivo. ¿Y obstructivo qué es lo que más disminuye? El volumen respiratorio forzado. Miren, los gordos muy gorditos sufren de insuficiencia respiratoria. Y él ya falleció, la persona más obesa de México. Llegó a pesar 350 kilos y murió de insuficiencia respiratoria. Hace hipoventilación hipercárdea y falla respiratoria cardíaca. Bien, entonces, pared torácica está endurecida, los músculos trabajan mal, el paciente se agota rápido, un patrón respectivo. Soluciones. Manda básica. Bueno, sería la medida extrema, ¿no? Pero aquí es no comer en exceso comida rápida. Yo soy honesto, ayer estuve en el partido Perú-Bolivia con mi hijo y nos pedimos 2 pizzas de papayón. Reconozco, fue mal, pero no es cierto, a las 500, nos dimos un pero no debería ser comida diaria. Lo que sí, ustedes se dan cuenta, yo no tengo carro. ¿Por qué no tengo carro? Porque como tuve carro, tengan su carro, ¿va? Perfecto, yo tuve carro hasta que fui residente en el Colombia. ¿Por qué dejé el carro? Porque llegué a pesar 120 kilos. Era así. ¿Vieron mis fotos de residente?
te acordás. Dejé el carro cuando comencé a caminar. Me di cuenta que tenía piernas para caminar. Porque antes eran todos carros para la panadería, para acá y para allá. El carro está perfecto, pero no abusen del carro. Caminen. Es bueno caminar, sobre todo cuando ya tienen una determinada cantidad de años. Mira que es tan joven. Bueno, otra cosa. Los gorditos se les agrava la falta de aire de hipoxemia no solamente cuando tengan, sino cuando intentan amarrarse los zapatos. Ustedes van a ver cómo el papá, ¿no? Ya están gorditos y como se amarran. ¿Qué pasa, viejo? Nada. Yo sí puedo, ¿no? Es toda una experiencia amarrarse los zapatos. ¿Cómo se llama eso? Se llama pedopnea. Pedopnea con B grande. ¿Y cómo se llama la disnea o dificultad de echarse? Ortopnea. Ortopnea y pedopnea es característico de los gorditos. ¿De acuerdo? Ojo que no solamente ellos lo tienen, ¿ah? Uno tiene los pacientes con problemas cardíacos. El paciente gordito ronca duro. ¿Por qué ronca? Porque los músculos parafaringios se infiltran de grasa. Y cuando duerme, la pared nasal anterior y posterior se colapsa y el paciente hace esto. Y en un momento dado dejan de respirar. ¿Has escuchado yo no sabía o no? Yo me acuerdo de mi viejo. Yo no lo vivo todavía. Pero ya está vivo mi viejito. Y yo me acuerdo cuando yo me asustaba, papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bonito. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de apnea del sueño. Y es muy frecuente por eso. El problema del apnea del sueño no es el ronquido, es que en el momento que dejan de respirar, su presión arterial hace picos muy altos, que pueden hacer infartos al corazón o accidentes cerebrovasculares. El síndrome de apnea del sueño es causa de muerte súbita. Que murió mi tío durmiendo, probablemente era la causa. Vas a un milagro. No se olvide. Miren, esa imagen refleja lo que les he dicho, ¿no? El síndrome de apnea del sueño, de los gorditos, mucho cuidado. Tiene su papá o mamá gordita que ronca, ¿qué debes hacer? Ponerlo de costado. Y conseguirle una almohada anatómica, las almohadas viscoelásticas, que mantienen la cabeza o el eje más o menos orientado. Y lógicamente, pues, ¿el compañero se murió? ¿Está de nuevo? Oye, ¿un cafecito tienes? Mira, vamos a la cara, vamos a la cara. Aquí te duele. Muy bien, ya voy a acabar ya. Ahí está, síndrome de apnea o apnea del sueño. Y ahí está, el famoso ronquido. Miren a la pobre señora, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que el paciente se levanta siempre cansado, porque toda la madrugada solo ha dormido efectivamente ni 2 horitas, pero se la ha pasado roncando y levantándose. Es por eso que se duermen en la clase, cosas así, ¿no? Y tiene sueño cuando están manejando. Es causa importante de accidentes de tránsito. Y la última, patología altura. Rapidito, porque también vamos a ver el fisiopato. Les comenté, cuando uno viaja a la altura, la fisiología cambia completamente. ¿Se acuerdan de la ley de Boyle y Mariotti o no? ¿Qué decía? A mayor presión, menor volumen, ¿no es cierto? Cuando yo voy a la altura, ¿hay menor o mayor presión? Menor presión, ¿sí o no? Y es por eso que todos los gases se distienden, incluidos los gases respiratorios. ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer cuando vas a la altura? Por ejemplo, es comer menestras. Hija, ¿qué estás haciendo? No, creo que estás viendo las cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás apuntando? ¿Seguro que parece que veo? ¿Estás apuntando de verdad? ¿Seguro? Ay, ¿por qué no me miras? Mírame, petita. Atiende, no veo. Atiende. Uno, cuando uno va a la altura y come menestras, los gases de putrefacción y de digestión se
se expanden por boli y maniote y todo tu abdomen se extiende y tu diafragma se va para arriba. ¿Y qué te da? Dificultad respiratoria. Entonces, algo que se debe hacer es evitar comer alimentos que tienen mucha fermentación. Otro punto, cuando estás en la altura, todos los gases se expanden. ¿De acuerdo? Si yo he sido un paciente que ha sido operado de los pulmones o he tenido un pneumotórax, no debería ir ni a la altura ni a viajar en avión. ¿Por qué? Ustedes han viajado en avión. ¿Han subido alguna vez una bolsita de quesitos o de snap, de gas, no? ¿Has visto cómo se hincha? ¿Por qué se hincha? Porque la presión atmosférica dentro del avión jamás es igual a nivel del mar, por más presurizada que esté el avión. Es por eso que a pacientes con pneumotórax o mulas o accidentes pulmonares recientes no se debe permitir viajar en avión, al menos por unos meses. ¿Me hago entender o no? Pero, ¿qué pasa, doctor? ¿Cuándo realmente a mí me puede dar un evento peligroso en altura? Cuando viajo por encima de los 3.000 metros. ¿Qué ciudad ahí está por encima de los 3.000? Huancayo, Puno, Quito, La Paz, Cerro del Pacuetá, Morococha, ¿cierto? ¿Qué puede pasar si yo sobrepaso los 3.000 metros? No solamente la presión parcial de oxígeno es la que se afecta, la que se afecta por la presión atmosférica, que está viendo acá, arriba yo subo, menos presión, y eso origina distensión de los gases, y eso también puede ser contraproducente. Teniendo que decía, chicos, ¿cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 760. Miren cuánto es en Huancayo, 526. ¿Cuánto es la presión de oxígeno a nivel arterial que tiene la gente en Huancayo? 53. 490. Para ellos, saturación de 27 es normal. Y eso es importante, porque cuando hubo la epidemia del COVID, ¿se acuerdan del COVID? ¿Qué es lo que decían las guías internacionales? Que si el paciente está saturando menos de 94 o línea progresiva, rápido de emergencia. Si eso se cumplía en Huancayo, todo el mundo iba a la emergencia. ¿Me entendieron o no? Tuvieron que hacer ajustes, porque la saturación cambia con la altura. No solamente eso cambia, muchachos. ¿A qué altura ya es incompatible la vida, chicos? 5.800. ¿Qué me digo? 5.800 metros. 5.000, ¿quién nomás? 5.800, también ahí, ¿no? Ahí está, pues. Más o menos 6.000 ya es incompatible con la vida de la mayoría de humanos, no en todos. Hay un grupo de humanos que se han adaptado, son la tribu Sherpa. Los Sherpas son del Himalaya y ellos han podido llegar a la cima 8.848 sin oxígeno. Pues esa adaptación, porque nos dejan arriba, nos morimos en un poco. Chicos, y como les había dicho, cuando una persona llegas a Huancayo, a Cerro del Pasco, ¿qué dices? Chévere, estoy bien, no tengo nada, van a chupar, y se van a la discoteca. Chupa va, chupa bien, hamburguesita, pequeño, pero estás en qué? En la fase blanca, en la fase de luna de miel, que demora unas 4 o 6 horas. Al rato, dolor de cabeza, distensión abdominal, sensación de mareo. ¿Qué te está dando? Soroche. ¿De acuerdo? Más aún que aceite de sodio. ¿Cuánto tiempo el soroche te dura? 3 a 4 días. Pero ¿cuánto se logra la aclimatación, como les dije? Por lo menos 5 a 7 para adelante. ¿Entiendes? Para que la persona se aclimate adecuadamente a la Ahí está. Acomodación y aclimatación. Acomodación es apenas llegas, la aclimatación cuando ocurren todos estos fenómenos. Aumenta la ventilación pulmonar, aumenta la hemoglobina, aumenta la capacidad de función de la sangre, de los pulmones, perdón. Chicos, ¿quiénes son los más trones fondistas a nivel del Perú? Artistas que vienen de dónde? De altura, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo se llama la otra fondista? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, ella también
el chico también, son de voluntarios, tienen una buena capacidad pulmonar. En el mundo son los africanos, ¿no? Donde no se cae hambre para el Atlántico, ya que después tienen una africana en el espacio. Listo, mal de montaña benigno, Soroche. Pregunta, ¿me puedo morir en altura? Sí. ¿Cuándo me muero? Cuando me da el mal de montaña maligno, el edema pulmonar de altura o el edema cerebral de altura. Solo se lo digo, si tu familiar llega a la altura y comienza vomite, dolor de cabeza, mareos, inmediatamente va, se te va a morir, está haciendo edema cerebral. La solución es bajarlo inmediatamente. Y si comienza a presentar saturación, tos, y al examen físico un montón de roncantes, probablemente sea un edema de altura y tienes que bajar. El tratamiento es oxígeno, inmediatamente tienes que bajar. Y el mal de montaña crónico son personas que viven en la sierra, pero tienen tan hemoglobina, ¿saben que es tan viscosa? Que los lleva a una insuficiencia cardíaca del corazón de ellos. Se llama mal de montaña. Lo voy a dejar ahí, porque esto lo vamos a ver en fisiopatía. Ahora, puedo preguntar en el examen, puedo preguntar. Pero no las aspectos fisiopatológicos. ¿Qué es lo que les dije, chicos? ¿Quién tiene más lengua del Soroche? Cuando subes muy rápidamente, cuando te ocurre hacer ejercicio, apenas llegues. Cuando estás ansioso, cuando estás deshidratado, no solamente por diarrea, por consumo de alcohol. ¿Cuánto van a Cusco? Y lo primero, a la calle San Blas, a chupar ahí los videopares de San Blas. Pero después están ¿por qué? Porque el alcohol es un deshidratante celular, muy popular. ¿Quién más tiene más riesgo? Sexo femenino, más sensible. Pero lo bueno es que es más sensible a las formas discretas, no tan severas. Los obesos, pregunta chicos, ¿ven ahí asma bronquial? Se lo digo porque es muy frecuente que la mamá de los hepáticos te preguntan, doctora, porque te van a ver de blanco en la calle, doctora, mi hijo tiene asma y vamos a viajar a Huancayo mañana, ¿lo puedo llevar? ¿Qué le dices? Tú le dices, sí, no puede, siempre y cuando esté con su medicación adecuada. El ser asmático no constituye un factor de riesgo para el viaje a la altura. Al contrario, los asmáticos, estamos acostumbrados a ir con poco oxígeno como estamos en la fase de crisis. ¿Me entiendes? Aquí nos van a recordar gente que está en mal de montaña, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, vómitos, mareos. ¿Qué le doy para el mal de montaña? He visto un montón de fórmulas mágicas. De vodka, oler alcohol, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. ¿Qué tienes que hacer? Hidrátalo bien, le puedes dar paracetamol o aspirina y se dice que hay un medicamento que se puede brindar. Se llama Viamos, que es la acetazolamida. Es un diurético, acetazolamida, que se puede dar. Todo les digo eso, no estoy viendo capítulo de eso. Miren, fotos reveladoras. Arriba, una persona que ya está siendo evacuada porque seguro que está quemando de montaña maligno. El que está de color azul es un paciente con mal de montaña crónica, un politromúlico con mal de montaña. Una paciente que tuvo que recibir oxígeno y esto es un cadáver momificado en el Everest. Entren a YouTube y van a ver lo que le llaman el cementerio abierto del Everest. En el Everest hay más de 200 cuerpos que están ahí y si no lo recogen no es porque no quieran, sino que es muy difícil llevarlos y están como centro de referencia. Te dicen, subes hacia la izquierda y del cadáver del pantalón azul voltea 100 metros a la derecha y del cadáver de botas verdes a la izquierda. Ya no los pueden recoger porque recogerlos es mucha logística y muy costoso. Y son gente que ha quedado cadáveres ahí. Bien. En altura entonces hay incremento en la respiración en reposo, se incrementa la presión de oxígeno, disminuye la presión de CO2 porque el paciente hiperventila y baja el CO2, tienden a hacer desplazamientos a la izquierda de la curva de hemoglobina. ¿Se acuerdan o no? Desde la izquierda para que capte mejor por el poco oxígeno que hay. Y lo que hay como trastorno de ácido base es alcalónico. Ahí está la fisiopatología con los receptores de respiración y lleva al tercer de la
Y eso es lo que genera en algo los mareos inadaptados. Y por último, en los pacientes que viven en altura, tienen menor capacidad vital forzada, mayor capacidad vital forzada, mayor B1 y mayor capacidad pulmonar total. Ahora entienden por qué son tan buenos con el gasto regular como el barato. ¿Entienden? Es una posibilidad. Hay algunos que lo hacen. Se van a la altura, se aclimatan y hacen periodos de técnica allá. También es válido. Claro que sí que es válido. E dice acá, a la altura, no te necesito. Listo, muchachos. Bien, entonces, hasta aquí.